Bueno, retomando lo que estábamos conversando respecto del muestreo probabilístico y en específico el estratificado, yo les comentaba que este tipo de muestreo o de forma de seleccionar las muestras consiste en dividir los elementos de la población en subgrupos, ¿cierto? Dependiendo de ciertas características observables de cada uno de los elementos, en este caso lo que se va a llamar estratos, ¿ya? Em, por ejemplo, yo les decía que yo pudiese separar la población respecto a su edad, a su rango de edad, a su sexo, a su lugar de procedencia, la universidad donde estudia, la carrera, la facultad, el tamaño de la empresa, por ejemplo, lo cual me significa poder armar distintos subgrupos que entre ellos son muy similares porque comparten la característica que en este caso los divide, pero que entre ellos son muy distintos. Eso quiere decir que internamente son muy homogéneos, pero entre ellos son muy heterogéneos. ¿Ya? Ese tipo de muestreo, que se conoce como estratificado, trabaja bajo el concepto de la formación de subgrupos que me permiten formar o dividir la población total para la construcción muestral. Ahora, ¿cómo extraigo los elementos dependiendo del subgrupo? También va a depender mucho del peso que tenga el subgrupo o estrato dentro de la población total. ¿Ya? Lo cual lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con un concepto que se llama afijación proporcional, o sea que nosotros vamos a extraer elementos de estos subgrupos dependiendo de la proporción y la participación que tenga uno de estos subgrupos dentro de la población total. Eso quiere decir que si un estrato tiene una participación del 70%, la muestra definitiva debería tener al menos un 70% de elementos extraídos de ese estrato o subgrupo, ¿ya? Pero ese concepto que les comentaba lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya partamos con el trabajo ya práctico de construcción de muestras. Lo importante acá es entender que para el caso específico del ramo que estamos cursando, nosotros nos vamos a enfocar directamente a los muestreos que son probabilísticos a través de la construcción de estratos. Sin embargo, como les decía en un principio, también es importante que ustedes sepan que existen otros tipos de muestreo que son no probabilísticos y que dependen mucho del objetivo que tenga en este caso la investigación, pero está referido principalmente a estudios de caso o a estudios que no me van a poder permitir hacer inferencias de los datos que yo traigo del levantamiento de información de la muestra en torno a la población en su conjunto, pero que sí me sirven para poder iniciar a lo mejor o entender de mejor forma la problemática de manera tal de en estudios posteriores poder profundizar y llegar a conclusiones que a lo mejor sean mucho más representativas de la población en su conjunto. La tabla que les muestro a continuación tiene que ver justamente con las características y las ventajas y desventajas que en este caso tiene cada una de las técnicas que yo les comentaba. Ustedes aquí la pueden ver y la pueden revisar. Nosotros vamos a trabajar, como les comentaba, con el muestreo estratificado, ya que una de las principales ventajas que tiene es que incluye todas las subpoblaciones y eso permite poder incrementar un poco la precisión respecto de los resultados finales. Y los inconvenientes que realmente es difícil elegir las variables o características secundarias que me separan los grupos. Yo creo que es un tema bien importante y que tiene que tener mucho de teoría anterior en torno de cómo yo voy a hacer esta separación de estratos o subgrupos dependiendo de características observables o secundarias que son las que yo les comentaba en un principio como la edad, la geografía, la procedencia, la carrera de estudio, el ingreso, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Sin embargo, aquí les dejo esta tabla para que ustedes la vean y si están interesados puedan profundizar en distintos tipos de muestreo, cosa que también ustedes puedan tener un poco más de herramientas a la hora de ir generando estos estudios en base a información muestral. Ahora, cuando nosotros ya nos damos a la tarea de poder definir, en este caso, el N muestral, ¿cierto? O la cantidad
de elementos que van a provenir de esta población mucho más grande para la conformación de nuestra muestra, nosotros vamos a hablar de dos tipos de población. Una población que va a tener características de infinita y una que va a tener características de finita, ya que dependiendo de la característica que tenga, ya sea infinita o finita, se va a hacer uso de una fórmula distinta para la determinación de los elementos, o el n, que en este caso es lo que nosotros vamos a definir como el muestreo o la muestra a observar y levantar. Para eso el corte lo vamos a tener acá, en 100.000 elementos. Es decir, que si una población está compuesta por 100.000 elementos o más, vamos a hablar de una población infinita, y si la población tiene menos de 100.000 elementos, vamos a hablar de una población finita para efectos del uso de la fórmula específicamente. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo determine ciertos elementos sobre los cuales se va a trabajar la determinación del tamaño muestral, que como les comento se va a conocer como n. Y el primer elemento que yo utilizo para la construcción muestral es el grado de confianza que representa el porcentaje de la población que se quiere representar, y está determinado, como dice acá la lámina, por el comportamiento de la curva normal, ¿cierto? La imagen que se ve en la parte inferior izquierda, lo que me muestra justamente es esta distribución normal a través de la campana de Gauss, ¿cierto? Como ustedes recordarán, se centra en una media cero y en una desviación estándar sigma, que en este caso es igual a 1. Y a medida que yo me voy alejando, tanto a la izquierda como a la derecha, de ese promedio, ¿cierto?, de la población, yo voy teniendo una probabilidad de encontrar elementos. Si yo me alejo una desviación estándar, la probabilidad de encontrar elementos es del 68%. Si me alejo dos desviaciones estándar, la probabilidad de encontrar elementos es de un 95,5%. Y si me alejo tres desviaciones estándar, la probabilidad es casi 100, un 99,7%. Eso quiere decir que dependiendo del nivel de confianza que yo tenga, esta muestra y los elementos que se extraigan de esta muestra van a tener una probabilidad de estar dentro de esta distribución de información, es decir, van a tener una probabilidad conocida de efectivamente estar dentro de la población que es parte del estudio. Nosotros tenemos que considerar que nuestra población se encuentra bajo esta área, ¿cierto? Entonces yo, dependiendo del nivel de confianza, es la probabilidad de encontrar un elemento muestral dentro de esta población, ¿cierto? Lo importante acá es que, y lo relevante es que para la precisión y la calidad final del dato que obtengo a través de la muestra, es que yo tenga la mayor probabilidad de encontrar información. O sea, a mí me interesaría poder tener el 100%, sin embargo, como lo comentamos en un principio, si yo quiero tener una probabilidad del 100%, lo que tendría que hacer es un levantamiento censal, o sea, entrevistar a todos los elementos, lo cual en poblaciones muy grandes se hace inmanejable o muy caro, lo cual me estaría afectando, como les decía en un principio, el costo y la accesibilidad del dato. Por eso es que se trabaja con porcentajes que son inferiores al 100%, y la teoría y los estudios que uno puede revisar realizan un uso, en este caso, del grado de confianza que va entre un 90 y un 95%. Es decir, que los elementos que yo tengo de la muestra van a tener una probabilidad de entre un 90 a un 95% de pertenecer a esta población, ¿ya? Lo cual es bastante bueno, porque si nosotros nos fijamos, existe una gran cantidad de elementos que van a caer dentro de esta área bajo la curva, y solamente tenemos una proporción pequeña, que por lo general son valores extremos, que van a estar en estas colas tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la distribución normal del dato. El ideal sería tener el 100%, sin embargo, como ustedes saben, existe un problema de costo y de accesibilidad en torno a poder trabajar con toda la población. Sin embargo, es bueno poder trabajar entre un 90 y un 95%, lo cual me estaría hablando de un nivel Z. Recuerden que acá estamos trabajando con distribución normal, ¿cierto? Que tiene que ver con el nivel Z, que va desde un 1.645 para un 90% hasta un 1.96 para un 95%. O sea, este nivel Z lo que me significa es el alejamiento que yo tengo respecto de el promedio centrado de esta curva normal. Entonces, lo primero es determinar el nivel de confianza, ¿cierto? Lo segundo es poder
determinar la condición de mercado, que se conoce con las letras P y Q minúscula, que lo que me indican es si la situación que estudio en el mercado, ¿cierto? Ya sea la condición o fenómeno o característica, tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Y de no ocurrencia. En el caso de la probabilidad de ocurrencia, esta se conoce con la letra P y la probabilidad de no ocurrencia se conoce como la letra Q, ¿cierto? P y Q tienen que sumar 1 porque es una probabilidad, ¿cierto? Eh, por ende, el Q va a ser 1 menos P, o sea, la probabilidad de no ocurrencia va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ocurrencia. ¿Eso qué quiere decir en estricto rigor? Es que si yo tengo información respecto a la situación o fenómeno que estoy estudiando en el mercado, yo ocupo esa información para poder determinar esta condición de mercado P y en este caso la condición de mercado Q, ¿cierto? Que es la ocurrencia y la no ocurrencia. Por ejemplo, si estoy levantando un estudio respecto a alguna preferencia específica de un producto y esta preferencia está cercana al 70% respecto de una bebida, ¿cierto? O de un refresco, la condición de mercado, y en este caso de ocurrencia, sería de un 70%, ¿cierto? O sea, P vale 0,7. Por ende, Q vale la diferencia para llegar a 1, que sería 0,3. Eso es lo que les quiero decir. Sin embargo, y como por lo general no se tiene información respecto de eh, la condición de mercado, lo que se usa es ocupar la prevalencia máxima o la varianza máxima, que es lo que se conoce, con un valor P y Q de un 50%, o sea, 0,5. Lo cual es un poco como tirar una moneda al aire, en donde yo tengo igual probabilidad de ocurrencia como igual probabilidad de no ocurrencia, ¿ya? Que sería la segunda condición para poder determinar el tamaño muestral. Y la tercera condición está relacionada con el error de estimación, ¿cierto? Que es el error máximo que se permite, en este caso, el investigador respecto de los resultados. Y esto va a depender, como dice la definición, íntegramente de la necesidad de precisión que se requiera. Por lo general, los valores trabajan entre 0 y 10, ¿ya? Entendiendo que ya sobre un 10% el error de estimación es muy alto. Eso quiere decir, y para ponerlo en un ejemplo práctico, que si yo construyo 100 muestras distintas respecto de una población específica, recuerden que yo les comentaba que producto de las combinatorias yo puedo tener muchas muestras respecto de una misma población, y yo tengo un error de estimación del 10%, eso quiere decir que de cada 100 muestras que yo construya, 90 muestras van a tener el mismo resultado y 10 se van a alejar del resultado que se obtenga. Eh, como yo busco, y lo que los estudios buscan es una mayor precisión, por lo general el error de estimación debiese ser bajo. Sin embargo, si el error de estimación es demasiado bajo, la muestra aumenta mucho, lo cual me estaría en algunos casos llegando hasta el estudio de la población total. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero un 0% de error, lo que tendría que hacer es levantar toda la información, o sea, hacer un censo en torno a los elementos que forman parte de la población, lo cual, como hemos conversado, es muy inviable cuando estamos hablando de grupos muy grandes de población y con recursos que por lo general son escasos. Entonces acá lo importante, y esto es fundamental que ustedes lo manejen, es que un error de estimación o un menor error de estimación va a demandar siempre un mayor número de encuestas o de elementos a estudiar dentro de la población, ¿cierto? O sea, muestras más grandes. Y por lo general, aquí la relación costo-beneficio juega un papel importante y fundamental para poder determinar el error de estimación que ustedes quieren tener. Por lo general se trabaja un 5%, pero después cuando lo veamos ya desde el punto de vista práctico se van a dar cuenta que cuando yo trabajo errores muy pequeños, las muestras se tornan muy grandes y se produce un problema bastante complejo respecto del levantamiento de información, el procesamiento y después la entrega de resultados. Así que importante acá destacar lo que comentaba, nivel de confianza, eh, ocurrencia y no ocurrencia del mercado, la condición de mercado y el error de estimación.